depende, hay prácticas que sí te exigen, pero ¿sí? ¿Quién se la dejo? O vas a estar más adelante aún. Pero deja mi cosa acá. Deja tu celular, deja tu. Sí, listo. Pero deja tu mochila adelante. Bueno, vamos a mirar este párrafo que quedó pendiente de la semana pasada. El primer párrafo está resuelto, el segundo párrafo es el tema de. El primero dice: la entrega de cheques bancarios producirá el efecto de pago siempre que se haga efectivo. Si no se hace efectivo, no hay pago. Los débitos de cuenta corriente o de ahorro del negocio cambio, así como el pago con tarjeta de crédito, utilidad de crédito, siempre que se viene realizado la acreditación de la cuenta correspondiente de la administración. Entonces, en estos casos, con débito, tiene que haber acreditado la cuenta de la administración, que ha habido transferencia. Si ha habido transferencia y ha llegado al pago. Y ahora viene el párrafo que está sujeto a la evaluación, que se supone ustedes han chequeado. Entonces, ahí hay varios casitos, ¿verdad? Entonces la idea sería identificar esos casitos. ¿Cuáles son los casos qué supuestos que están incluidos en este párrafo de acá? Cuando los cheques bancarios no se hagan efectivos por causas no imputables al tenedor tributario o al tercero que cumpla la obligación por aquel, no surtirán efecto de pago. En este caso, si el pago fue realizado hasta la fecha de vencimiento del plazo de febrero del 29, la administración tributaria retirará únicamente el pago del tributo, aplicándose el interés moratorio a partir de la fecha en que vence dicho requerimiento. Ya, ¿cuál es el supuesto? ¿Qué es lo que está estableciendo? A ver, ahora he traído mi libro, así que con foto además está. Los demás se supone que están ahí en la marcha. A ver, ¿quién quiere participar? Se trata de razonar juntos, no es un examen exactamente. Vamos a ver, ¿quién quiere participar? Mía ya me has avanzado, Mía está. A ver. ¿Qué es el segundo párrafo del temario que estamos viendo? Hasta el punto seguido sería la idea, ¿no? Hasta un punto seguido, ahí darle sentido. ¿Qué es lo que está estableciendo ahí? No se hace efectivo. Por causa no imputable al deudor. ¿Y cuál es la duda? Ya, entonces ese caso es este, vamos a la prueba. En el artículo 29 están los plazos de vencimiento de las obligaciones.
Entonces lo que vence este mes se paga dentro de los 12 días del mes siguiente. 12 días. Hay tributos de realización inmediata, como la alcabala. Se vende, en ese momento nace la obligación y hay que pagar dentro de los 12 días del mes siguiente. Ese es el plazo del artículo 29. Entonces, o van a pagar un tributo de periodicidad anual, o van a pagar un tributo de periodicidad mensual, o un tributo de realización inmediata. Ya se sabe cuándo. Si es de mayo, en junio. Si es una alcabala que nació el 15 de mayo, bueno, será en junio hasta los 12 días siguientes, primeros 12 días de junio hábiles. ¿Ok? Ya tenemos un plazo. Ahora, acá está diciendo. Ese es el 29, vámonos al 32. Entonces se va a pagar el tributo y se ha entregado un cheque. Como estamos dentro del plazo, el punto es, ya, vamos a pagar estamos dentro del plazo, entregamos el cheque dentro del plazo. Puede ser que paguemos dentro de la fecha puntuales, o puede ser que se nos haya pasado el plazo. Y en ese caso estaríamos pagando fuera de fecha. El supuesto que se pone es que has pagado dentro del plazo. Puedes pagar hasta el último día, imaginando que caiga el 5 de abril. Vence el 5 de abril, puedes pagar antes o hasta el 5. Si pagas después del 5, ya estás fuera de plazo y habrán intereses. Si tú pagas dentro de la fecha de vencimiento, solo pagas el tributo insoluto, así se llama, tributo insoluto, que solo es tributo, no hay intereses, porque estás dentro del plazo. Si se te ha pasado el plazo, va a haber intereses por cada día de atraso. Entonces, hay intereses por cada día de atraso. ¿Cuántos días te has atrasado? Habrá interés por esa cantidad de días. ¿Ok? Ya, en este caso dice, se ha pagado con un cheque. Y se ha pagado con un cheque dentro de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, se ha tirado un cheque por el tributo insoluto. Ese cheque no tiene monto por intereses porque estábamos dentro del plazo. Cuando los cheques bancarios no sean efectivos por causa no imputable al deudor, el deudor entregó un cheque perfecto, tenía fondos en el banco, el cheque estaba bien, y es donde la administración no se ha perjudicado. Ya, cuando los cheques bancarios no sean efectivos por causas no imputables al deudor tributario o al tercero que cumpla la obligación por aquel, no surtirán efecto de pago porque se ha perjudicado y porque no se ha cobrado, no hay pago. En este caso, si el pago fue realizado hasta la fecha de vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 29, si has pagado dentro del plazo, tu cheque no tenía intereses, pero se ha perjudicado. Y han pasado días. Y la administración, cuando quiere cobrar el cheque, no puede porque el cheque se ha perjudicado por obra de sus funcionarios, no del contribuyente. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a notificar al contribuyente un requerimiento. ¿Qué cosa es un requerimiento? Una solicitud, nada más. Un requerimiento. Te solicito que emitas un nuevo cheque. Y él nos va a decir, ¿por qué un nuevo cheque? Porque el que emitiste se ha perjudicado. Y la cuenta contra la que tiraste no se ha cobrado un solo. Así que emite un nuevo cheque, un nuevo papel. Eso es lo que están requiriendo. Entonces dice, en este caso el pago fue efectuado hasta la fecha ya. Te requiere, emite un nuevo cheque. ¿Por qué monto? Porque hasta acá, imaginando que la deuda fuera de 1000. Si se hubieran pasado unos días, habrán intereses, digamos 50. Entonces, si yo voy a entregar acá, yo diría 1000 más 50. Pero no. La administración tributaria requerirá únicamente el pago del tributo insoluto, aplicándose el interés moratorio a partir de la fecha en que vence dicho requerimiento. Es decir, me requiere y me dice, te doy 15 días
para que entregues un nuevo cheque. Ya, y entonces esos 15 días vencen por acá. Aquí vencen los 15 días. Si yo entrego un cheque, como recién acá me he enterado, yo puedo entregar un cheque al día siguiente, a los 2 días, 3 días, hasta antes de que vence el plazo. Si yo entrego un cheque hasta antes de que vence el plazo, ese cheque va a ser igual por 1000. Un cheque por 1000. No va a tener intereses. Pero si yo entrego un cheque después de esta fecha, los intereses que se generen hasta la entrega, estos sí los voy a tener que pagar. Entonces, lo que se está poniendo en ese supuesto dice, en este caso, si el pago fue realizado hasta la fecha de vencimiento del plazo a que se requiere el artículo 29, si tú entregaste tu primer cheque dentro de la fecha de vencimiento y luego se ha perjudicado y te están requiriendo y te dan un plazo y tú entregas el segundo cheque dentro de la fecha, tu cheque va a ser solo por el tributo sin intereses. Y todos estos intereses que han corrido no son tu culpa. Tú entregaste un cheque dentro del plazo, todo lo que ha ocurrido no es de tu responsabilidad. Y te están dando un plazo. Si entregas dentro del plazo, no hay intereses. Si se te vence el plazo, estos intereses son los que vas a tener que agregar al tributo que tenías acá. Si se te vence el plazo, pero si no se te vence, no habrá intereses. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ya. ¿Y qué sigue? A ver, ¿quién lee qué es lo que sigue? La administración tributaria requerirá únicamente el pago del tributo aplicándose el interés moratorio a partir de la fecha en que vence dicho requerimiento. Hasta ahí hemos llegado. Si el pago se hubiera efectuado, ahí tiene sigue, a ver quién puede leer. Yo le ayudo. Ahora, Si el pago se hubiera efectuado después del vencimiento del plazo previsto en el citado artículo, no se cobrarán los intereses que se hubieran generado entre la fecha del pago y la fecha en que vence el requerimiento. ¿ok? Entonces, si te han requerido, te han dado este plazo hasta aquí, y tú entregas un nuevo cheque hasta aquí, hay intereses, definitivamente, por todo este tiempo, pero que tú no los asumes. ¿Por qué? Porque tú cumpliste y sigues cumpliendo dentro del plazo. Este tiempo que ha transcurrido es responsabilidad de la administración quienes han perjudicado el cheque. Ellos debieron haberlo cobrado y ya estaba resuelto el tema, cancelado, pero no lo han perjudicado, no se puede cobrar. Ha pasado el tiempo, no es responsabilidad del contribuyente, no ha sido por su causa. Y por lo tanto, estos intereses no se computan. Si acá la deuda era de 1000, le han requerido, le han dado un plazo, paga dentro del plazo, sigue pagando 1000. Pero si paga fuera del plazo, estos nuevos intereses sí los va a tener que pagar, los va a tener que girar. Si va a entregar acá un cheque, ese cheque va a ser por 1000 más intereses de aquí a aquí. ¿Ok? Ya, el siguiente plazo, mediante... Ya, pero ahí pueden surgir varias circunstancias. ¿Qué pasa si el contribuyente entregó el cheque acá vencida, verdad? Sí. Y él entregó el cheque por aquí, ya vencido, es decir, ya había intereses. Acá había intereses. Cuando él ha entregado el cheque acá, él ha entregado un cheque por 1000 más estos intereses de acá. Si luego el cheque se perjudica y le requiere y le dan un plazo y él entrega un nuevo cheque dentro de este plazo, va a tener que entregar un cheque por 1000 más estos intereses que él se atrasó. Ahora, si él no cumple dentro del plazo, cumple fuera, entonces va a tener que el 1000 más estos intereses que él asumió por su retraso, más estos intereses que está asumiendo ahora. Todo eso tendría que pagar ahora. Un cheque por todo este monto. 1000 más estos intereses, más estos otros intereses. El punto es que estos de acá no los asume porque no se deben a su causa. ¿Está claro o no?
Claro, porque no ha perjudicado a nosotros, pero yo no voy a asumir la responsabilidad por lo que ellos han hecho. Yo entregué un cheque dentro del plazo, los intereses que corren no son mi culpa. Pero si yo entregué un cheque vencido el plazo, esos intereses que corrieron yo los tengo que asumir y pago con los intereses. Y luego tengo un plazo para entregar un nuevo cheque. Si lo entrego dentro del plazo, por el mismo monto. Si se me vence, habrá nuevos intereses que tengo que asumir. Tan simple como eso. Ya, entonces, ahora vamos a ver en qué consiste en el tema de los intereses moratorios. A ver, ¿qué fue lo que es el primer párrafo? A ver. El monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el artículo 29 devengará en un interés equivalente a la tasa de interés moratorio, la cual no podrá exceder desde el 10% por encima de la tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional, que publique las peritencias de bancas de seguros el último día hábil del mes anterior. Ok, el monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el artículo 29 que nos han hecho para tributo de liquidación anual, mensual, de realización inmediata, hay un plazo de una fecha de vencimiento. Entonces, el monto del tributo no pagado dentro del plazo máximo va a generar un interés moratorio diario. Y bueno, esas reglas generales que en realidad son para el legislador, no son para nosotros, que tienen que tener cargo otro después. El siguiente, a ver. La ciudad fijará. La ciudad fijará el interés moratorio, la tasa de interés moratorio respecto a los tributos que administrara o cuya recaudación estuviera a su cargo. En caso de los tributos administrados por los gobiernos locales, la tasa de interés moratorio será fijada por la ordenanza municipal, la misma que no podrá ser mayor a la que establezca la SUNAT. Tratándose de los tributos administrados por estos órganos, la tasa de interés moratorio será la que establezca la SUNAT, salvo que esto se decrete mediante resolución ministerial de Economía y Finanzas. Ya, los intereses moratorios se aplicarán diariamente. Este es el párrafo más interesante. Los intereses moratorios se aplicarán diariamente desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando el monto del tributo impago por la TIN diaria vigente. La TIN diaria vigente resulta dividir la TIN, que es la tasa de interés moratorio TIN vigente, entre 30. Entonces lo que hay es una TIN, la tasa de interés moratorio, que tiene un valor mensual, que hace tiempo es 0.9. O sea, la TIN, tasa de interés moratorio, es 0.9. Entonces se divide entre 30 y da 0.3, que es la TIN diaria. Entonces, esto se multiplica por el monto de la deuda por cada día de atraso para calcular el interés acumulado durante ese periodo de retraso. Eso es lo que está estableciendo. Los intereses moratorios se aplicarán diariamente desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando el monto del tributo impago por la TIN diaria vigente. La TIN diaria vigente resulta dividir la TIN entre 30. Ese es el punto. Este es la TIN, se divide entre 30. Tú tienes la TIN diaria. Una vez que tienes la TIN diaria, multiplicas por el número de días de atraso. Y ahí ya tienes los intereses. Luego tienes el tributo impago más los intereses. Y ese sería el monto a pagar. Ahora, hay que calcular hasta el día de pago. ¿Ok? Ya, entonces, desde que vence la obligación hasta el pago.
obligación de periodicidad anual vence en los 3 meses del año siguiente. Ok, ahí vence. Si no lo pagas, empieza a generar interés moratorio desde el día siguiente. ¿Cuántos días de atraso? 1, 2, 3 meses. Sumas la cantidad de días. La pregunta sería, ¿son días hábiles o no? Ahí está el párrafo, ahí está el párrafo. Los intereses moratorios se aplicarán diariamente, ese que dice el número 34. Son días hábiles, días naturales. Días naturales. ¿Qué dice? ¿Hábiles o naturales? A ver, estamos hablando de una relación. A ver, Rivadeneira. ¿Está Rivadeneira? ¿Rivadeneira qué? Rivadeneira es una sola Rivadeneira. Alison Lucero. Ya. No está. Vamos a buscar a ver. Nombre completo. Carlos Gabriel. Carlos Gabriel. ¿Flores Soto? Sí. ¿No está? Tampoco. Otro. Nombre completo. Josué Daniel Medina. Isbe, ¿verdad? Quintanilla Pampas. A ver, ¿hábiles o naturales? ¿Por qué? ¿Por qué sí, por qué no? Siempre, ¿por qué no? Ah, fuerte. Fuerte, fuerte, ¿por qué no? Yo considero que son hábiles, que sería lo más adecuado para este caso. ¿Cuál es la idea del interés? ¿Por qué cobran interés? ¿Por malvado? ¿Por qué razón cobran interés? Para compensar el daño generado por el impago. Sí. No te oigo. Para que sea una garantía en caso de incumplimiento de la obligación. ¿Garantía? Para que no se demoren para ¿Para qué se cobra interés? La obligación venció, no se ha pagado, cobran interés. Es como una especie de penalidad a la persona que no paga. Una sanción. ¿Es una sanción? penalidad. ¿Es una sanción o no? Indemnización. Si es alta puede ser una sanción, pero si no, no sería sanción. Pero también dependería del lapso de tiempo. Cuanto mayor tiempo, mayor penalidad. Es decir, es una especie de moratorio. Si fuera penalidad. No, no es penalidad, no es sanción. Es compensación por el daño. Es una compensación. Por el Por el daño causado. daño causado, si fuera daño sería sanción. Por el impago. El dinero tiene un costo del tiempo. Es como si fuera un alquiler. Es como un alquiler de dinero. Tienes mi dinero, págame su alquiler. Una cosa así. Es un costo del dinero. Si yo tuviera un carro y le doy mi carro y no me lo devuelve, yo diría, mira, mi carro alquilado diario cuesta no sé cuánto, eso me pagas. No te estoy sancionando, simplemente que me restituyas a las circunstancias normales, ¿no? Tiene un costo, el dinero tiene un costo. Entonces, ese dinero el Estado lo necesita para gastar y no le has entregado en la fecha. Entonces, Incumplimiento. por ese incumplimiento, por el tiempo que lo has tenido, paga el interés moratorio. El costo del dinero del tiempo. Pero ¿cuál es su naturaleza, su calidad? Por la Moratorio, por la demora, moratorio. compensa. Pero bajo la lógica de la compensación y suponiendo que lo que quiere la administración es que se reciba el dinero, entonces si la persona no puede pagar el dinero en un día inhábil, no debería contarse un interés en un día inhábil para pagar. Solamente los días en los cuales esté operando la entidad pública para recepcionar el dinero. No, es todo el tiempo, pero es el día inhábil, el otro sigue teniendo la plata en mano. Exacto. Claro, o sea, miren, los empresarios, los buenos empresarios, son los magos del dinero, ¿no? O sea, con el capital, compra barato y vende caro, compra barato y vende caro. Entonces,
tengo que pagar una deuda tributaria y tengo aportas un negocio, yo podría hacer el cálculo. Mira, pago el tributo o mejor no lo pago. Con ese dinero lo uso como capital. Compro barato, vendo caro. Hago varias muestras y gano un montón y arriba pago la deuda. Entonces, el punto es, mientras yo tengo dinero, claro, cuando yo lo tengo guardado, pues, entonces, ahí que esté metido no se reproduce. En cambio, el empresario lo está usando, compra y vende, entonces este dinero se está reproduciendo. El punto es, mientras que él lo tiene en su mano, tiene que pagar el interés para resarcir o restituir al acreedor. El acreedor tendría que tener ese dinero y hay días que no lo ha tenido. Entonces, un interés para resarcir esa situación. Esa es la idea. Esa es la idea. Y entonces, el punto es, días naturales. Días naturales. Porque no es un plazo. No es un plazo. Los plazos procesales, todos esos plazos sí son en días hábiles. Todos los plazos procesales en el Código Tributario son días hábiles. Pero este es el tiempo que lo tiene. El tiempo que lo tiene el deudor sin pago. Ya, ahora, por ejemplo, ¿no? Yo les comento, a ver, se determina la deuda con un acto administrativo que se llama resolución de determinación. Ahí se determina, te notifica y tú tendrías que pagarlo. ¿Qué tal si no lo pagas? Si no lo pagas, es una deuda que empieza a generar intereses. En realidad, miren, esta es la que tendrías que pagar. Y acá tendrías que pagar 1000 y no lo has pagado. Luego va a haber una fiscalización y te van a emitir una resolución de determinación. Tú estás debiendo 1000 más el tiempo que ha transcurrido, 50. 1000 más 50. Esta deuda, este acto administrativo ha girado por 1050. Te lo notifican y tú no lo pagas. Sigue generando intereses todo el tiempo que está pendiente de pago, hasta el día de pago. Si lo reclamo, sigue generando intereses mientras dure el reclamo. Si lo apelo, sigue generando intereses mientras lo apelo, porque todavía no lo he pagado. La plata, el acreedor no lo ha recibido, lo sigue teniendo el deudor, por lo tanto tiene que seguir pagando intereses. Ya, pero ahí ha habido una discusión larga, se fueron al Tribunal Constitucional y han hecho esta modificación. Dice, la aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos para la reclamación, la apelación y la resolución de ejecución. Entonces, ¿cómo ha quedado ese párrafo? Ese párrafo ha quedado así. A ti te notifican, tú reclamas este acto administrativo, se inicia un procedimiento de reclamación. La administración tiene 9 meses para resolver el recurso de reclamación. Si se demora más tiempo, los intereses solo corren por 9 meses. Vencidos los 9 meses se suspende, porque ahí dice se suspenderá. La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos en el 142 para la reclamación, 150 para la apelación, 152 otro tipo de apelación, 156 resolución de ejecución. Entonces, 9 meses se suspende, ya no corre interés moratorio. Ya, yo luego apelo. Mientras dura la apelación, se suspende, pero ellos tienen 12 meses para resolver. Acá tenían 9, acá tienen 12. Hasta los 12 corre intereses. A partir de los 12, otra vez se suspenden los intereses. Y ya no corre intereses. Como que el tribunal se demora 3 o 4 años, durante todo ese tiempo no corren intereses moratorios. Porque hay un articulito, lo vamos a mirar por ahí, está, donde dice, cuando se suspende, no corre el interés moratorio, pero corre el interés calculado con el índice de precio al consumidor, con el IPC. Y entonces, hasta acá corre con la TIN. A partir de aquí corre con el IPC. Lo propio pasa acá. Hasta acá corre con la TIN y de acá con el IPC. Es un parrafito chiquitito de un par de líneas que dice eso. Hay varias sentencias del Tribunal Constitucional, no vieron ese parrafito y dijeron, se suspende y ya como que ya no corre ningún interés. No, esa norma sigue vigente
y lo actualiza con el IPC. Claro que es mucho más barato el IPC que la NIM. Es una tasa más pequeña, con lo cual le sigue siendo conveniente, pero se sigue actualizando aún con esa tasa pequeña. Pero este ha sido un largo proceso de una discusión jurisprudencial, el tribunal le ha sido avanzado mucho por mucho hasta finalmente ha quedado como está. Y finalmente se ha modificado el código y se ha incorporado esta regla, ¿no? Esta regla ha surgido la jurisprudencia y finalmente ha modificado el código y ahí está ahora. Acá está el parrafito que les decía. Durante el periodo de suspensión, la deuda será actualizada en función del índice de precios al consumidor. Ahí está. Se suspende con la TIM, pero luego se actualiza con el IPC. Es una tasa más barata. Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al deudor no se tendrán en cuenta a efectos de la suspensión de los intereses moratorios. Y también señala, la suspensión de intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso administrativa. Entonces, esa suspensión opera en la reclamación, que es la primera instancia administrativa, en la apelación, que es la segunda instancia administrativa. Cuando se termina eso, se va al Poder Judicial en demanda, ahí ya no se suspende. La suspensión solo es en la vía administrativa, como se ha señalado. Y luego acá hay un tema, cálculo de intereses en los anticipos y pagos a cuenta. Entonces, en realidad es la misma idea. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué tiene que haber dos artículos para lo mismo? Es que antes no se entendía que era lo mismo. En realidad, ¿cuál es el tema? Lo que hemos visto es el cálculo del interés moratorio de la deuda tributaria. Eso es lo que hemos visto. Y este 34 es algo más específico. Dice, cálculo del interés moratorio en los anticipos y pagos a cuenta. Y la pregunta sería, ¿y los anticipos y pagos a cuenta no son tributos? Esa era la discusión. Hasta hace 1 o 2 años que la Corte Suprema ha dicho que sí, son tributos. A partir de que la Corte ha dicho que es tributo, este artículo ya no tiene sentido. Hasta antes de eso, durante varias décadas, han estado discutiendo, tonteándonos en realidad, eso es lo que han hecho, nos han estado tonteando, diciendo, los anticipos no son, los pagos a cuenta no son tributos. ¿O qué cosas son? Haciendo una discusión estéril en realidad. Si los pagos a cuenta son tributos o no son tributos, ¿qué cosas son? No, parece que no son, decía. ¿Qué cosas son los pagos a cuenta? Este es un tributo de periodicidad anual, el impuesto a la renta. Entonces, se paga y se determina y se paga 3 meses, en los 3 meses siguientes de que ha vencido el ejercicio. Pero ese es el impuesto anual. Pero en el impuesto a la renta, las empresas tienen que hacer pagos a cuenta mensuales, todos los meses hacen pagos a cuenta. A cuenta de este tributo que van a pagar acá, que se calcula con una formulita. Entonces, con una formulita calculan y van haciendo sus pagos. Después, al final del año, suman todos estos pagos. Primero calculan el impuesto anual. Después suman los pagos a cuenta y los restan del impuesto anual. Y si hay alguna diferencia, eso es lo que van a pagar acá. Entonces, el tema es, ¿qué pasa cuando no pagan un pago a cuenta oportunamente o en su fecha? Si no lo pagan, como toda deuda no pagada, debería generar intereses, pues no. Y entonces el punto era, ya, eso también genera intereses, pero decían, pero el pago a cuenta no es tributo. ¿Cómo que no es tributo? No, no es tributo, porque el tributo recién se va a calcular acá. ¿Qué tal si la empresa tiene pérdida? Porque las empresas pueden tener pérdida. Si la empresa tiene pérdida, no paga impuesto a la renta. Y esto que ha pagado no podría ser impuesto a la renta. Esto tendría que ser un anticipo, como un adelanto de este impuesto.
Pero cuando yo estoy en este momento, yo no sé si luego voy a tener renta o voy a tener ganancia o pérdida, yo no lo sé. A partir de eso han razonado diciendo que esto no es un tributo. Y si no es un tributo, ¿qué cosa es? Algunos inventaron esta idea. Es un préstamo forzoso. ¿Cómo fue un préstamo forzoso? Sí, el Estado le pide a las empresas que le hagan un préstamo forzoso porque saca como una ley, paga un pago a cuenta, ese es un préstamo, como lo establece la ley, es forzoso, y luego lo restas de tu pago anual. Entonces, si es préstamo forzoso, no es tributo. Y si no es tributo, no se le aplica el artículo que hemos visto, porque ese artículo se aplica al interés moratorio de deudas tributarias. Y como esto es préstamo y no es tributo, no se le aplicaría. Entonces los pagos a cuenta no tendrían intereses, porque no sería tributo. Para eso crearon este artículo 34, como quien dice, la verdad no sabemos qué cosa es, ¿será o no será tributo? Sea lo que sea, le creamos un artículo y decimos que si no se paga, tienen un interés. Y así es como lo resolvieron, ¿no? Por una cuestión práctica, digamos. No tenemos claro si eso no es tributo, pero si ese pago a cuenta no se paga en su fecha, va a generar un interés que está previsto en la área 34. Y por lo pronto no adelantamos opinión, criterio sobre qué cosa es, si es tributo o no es tributo el pago a cuenta. La Corte ya dijo hace un año, 2 años, ha dicho que el pago a cuenta tiene naturaleza tributaria. Ya lo resolvió. Entonces, a partir de ahí es un tributo. Podríamos aplicar el 34, podríamos aplicar el 33, sería lo mismo. Pero como este es más específico, el 33 es interés moratorio de toda deuda tributaria. El 34 es interés moratorio de pagos a cuenta. Aplicas el 34. Este está haciendo lo mismo para efectos prácticos. Entonces, se ha discutido mucho, incluso, miren, acá podríamos leerlo para enterarnos. Dice, el interés moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente se aplicará hasta el vencimiento de terminación de la obligación principal. A ver, vamos, hagamos un ejercicio de interpretar esas dos líneas. Y les voy a contar el caso. A ver, primero léanlo y yo les cuento el caso. Ya, entonces es el caso, por ejemplo, de las empresas. Este es un año, este es otro año. Entonces acá en este año, todos los meses las empresas han hecho pago a cuenta. Pago a cuenta. Pago a cuenta, todos los meses. Además, el pago a cuenta se paga junto con el IG20. Cuando pagan las dos cosas a la vez, uno y el otro que vence el mismo día, además. Pago a cuenta de renta y IG20, pago a cuenta de renta y IG20. Todos los meses van pagando. Ya, entonces el punto es: declara y paga, porque no se puede pagar sin declarar. Eso sería imposible. Declaras y pagas. Entonces llenas un papelito, ahí está el monto y lo pagas. Ese papelito va a ser tu plata. Si no tuvieras papelito, esa plata iría al bolsillo del cajero, ¿verdad? Siempre hay, ¿verdad? Un recibo y un pago. Acá hay declaro y pago, declaro y pago, declaro y pago. Ok, entonces, declara y paga, declara y paga, declara y paga. Por acá viene la fiscalización. Dicen, vamos a fiscalizar si esto que han hecho está correcto o no. Y los chequean la formulita. ¿La formulita está correcta o está mal? Y dicen, la formulita estaba mal. Entonces, cuando tú pagaste acá 30, estaba equivocado, no era 30, era 33. Me debes 3. Y además esos 3 han generado intereses. Hasta ahí, todo el mundo comprende que normal, ¿no? Pero las empresas han dicho, no, ¿qué intereses? ¿Intereses? ¿Por dónde? Tienes que ver, ¿qué dice ese primer párrafo? Esas 2 líneas que están subrayadas, sombreadas. ¿Qué dice? Según las empresas, ahí dice que no deben pagar intereses. A ver, entiendan, léanlo. Se puede derivar de eso, que si yo lo he pagado, otra cosa sería, dicen ellos. Si yo no hubiera, yo acá tenía que pagar un pago a cuenta de 30. Yo he declarado y pagado 30. Si yo no hubiera declarado ni pagado los 30 y
luego tú vienes y me dices, oye, no has pagado, te debes esto más intereses, ahí te debería intereses. Te debería el capital y los intereses. Pero ese no ha sido el caso. Yo he declarado 30 y he pagado 30. Por lo tanto, no hay nada que genere intereses. Pero ellos dicen, pero ahora que te vengo a fiscalizar, yo chequeo y no es 30, pues. No era 30, era 33. Me debías 3 de capital que ha generado intereses. Me debes esos 3 con los intereses. Ellos dicen, leyendo estas dos líneas, dicen no. Ahí no hay intereses. ¿Se pueden desprender de eso que no habría intereses? Solo si lo pagan dentro del plazo que se debe aplicar plazo que se les da para el pago a cuenta. No, el pago a cuenta se paga todos los meses. Ajá, pero también puede incurrir en incumplimiento si no se paga dentro de... Claro, por eso, ellos dicen, por eso, sí. A mí mi IDB y mi pago a cuenta vence el 15 de cada mes. Ya, entonces yo todos los 15 los pago. Aplico la formulita, calculo y pago. Sí me he pagado, nunca he pagado. Si una vez no hubiera pagado, ahí habría interés. Pero yo he pagado. Ahora viene la ciudad y me dice, tú has pagado, pero ese monto no te correspondía, pues tú has pagado menos. Tú has pagado 30 cuando era 33, y debes 3, y esos 3 han generado intereses. Y ellos dicen, no, eso no puede ser. Porque ¿qué dice? El interés moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente. Y yo lo pagué oportunamente. Así han dicho. Yo lo pagué oportunamente. Eso es para los que no han pagado oportunamente. Yo lo pagué oportunamente. Y la Nacional le dice, sí, lo has pagado en la fecha oportunamente, pero no has pagado completo, pues. Hay una parte que falta y esa que no le interesa. No, ahí no dice eso. Así han dicho por años. Han dicho oportunamente. Y yo pagué oportunamente. ¿Se aplicará? Entonces, la Corte Suprema en esta resolución que ha dicho que los pagos a cuenta tienen naturaleza tributaria, les ha dicho que el pago tiene que, aplicando categorías de derecho civil, el pago tiene que ser íntegro. Entonces, si tú pagas parcialmente, no estás pagando, pues hay una diferencia que falta que va a generar intereses. El pago tiene que ser oportuno hasta la fecha de vencimiento y por el íntegro de la deuda. Si tú no pagas fuera de la fecha, hay intereses. Si tú pagas dentro de la fecha, pero no pagas el íntegro, es decir, hay una parte que no has pagado, esa parte que no has pagado va a generar intereses. Pero ellos lo leen literal, o lo han leído literal. Dice, el interés moratorio correspondiente a las anticipos pagos, que no pagas oportunamente o no pagados oportunamente. Yo lo pagué oportunamente, yo no tengo interés. Y la Corte les ha dicho, no, así no se interpreta. Ahí estás haciendo un acto contrario que no funciona. El pago tiene que ser oportuno y por el índice. Has pagado en la fecha, como dices, oportuno, pero no has pagado el índice. Por lo tanto, hay interés que faltan más sus intereses. Tienes que pagar intereses. Doctor, pero al momento del pago a cuenta, ellos tienen conocimiento de que están todavía dejando de pagar cierto margen de la obligación, o es que ese saldo que falta pagar es el que resulta de la determinación del tributo principal que se determina en un momento posterior al pago a cuenta. Ya, creo que muy bien, sí, estás bien encaminado. El punto es, yo les he dicho que se calcule en base a una formulita. ¿Y cuál es esa formulita? Esa formulita está en función a tus ingresos del año anterior. Entonces, ¿cuántos fueron tus ingresos y cuál fue tu impuesto del año anterior? Entonces, divides tu impuesto entre tus ingresos y sale un coeficiente, y ese coeficiente por tus ingresos de este mes es el monto de pago a cuenta. Entonces, tienes que calcular tus ingresos del año pasado con tu impuesto del año pasado, y ahí lo divides, sale un coeficiente. Por otro lado, el contador te va a decir, este mes nuestros ingresos netos del mes son tanto. Los ingresos netos del mes multiplicado por el coeficiente, sale el monto del pago a cuenta. Eso es lo que tendría que pagar. Y eso es lo que ha pagado. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando viene la fiscalización, te fiscaliza el año anterior.
Entonces, cuando te fiscaliza el año anterior, donde tú declaraste 1 millón, ahora cuando fiscaliza, dice, no, pero no era 1 millón, pues era 1.200.000. ¿Por qué? Porque esto está mal, esto está mal. Entonces ya no era 1 millón, era 1.200.000. Y como era 1.200.000, el impuesto era más alto, y luego el coeficiente aumenta. Y como el coeficiente aumenta, tu pago a cuenta aumenta, y por eso lo que has pagado no es completo. Entonces ellos dicen, yo pagué con los datos que yo tenía en ese momento. Yo no sabía que tú ibas a venir a mover mi declaración del año pasado, y yo eso no lo sabía. Yo he calculado con los datos que existían. Pero la Corte le ha dicho, tú tienes que declarar el dato correcto. El año pasado tú declaraste incorrectamente. Y luego ahora quieres sacar beneficio de tu propio error. Tú has declarado mal, y luego con ese dato equivocado has calculado un coeficiente menor, luego has pagado menos. Viene la fiscalización, corrige eso y te dicen eso está mal, es más, ahora sale un mayor coeficiente. Este mayor coeficiente te arroja un mayor pago a cuenta. Lo que has pagado no es completo y por lo tanto hay interés. Lo que pasa además es que eso está ocurriendo varios años después. Por lo cual los intereses aumentan. Entonces, ese es un problema que por años se ha discutido que si era o no era, ya la Corte ya lo resolvió. Solo para aclarar, ¿cuál es el valor con el cual trabaja la administración? ¿Es el valor sobre la actividad pasada o es el valor real de lo que debió declarar la empresa el año pasado? No te entiendo la pregunta. O sea, quiero saber con qué información trabaja la empresa, el contribuyente y la administración, para ver de dónde nace esta... La información la tiene el contribuyente. Él mismo tiene su contabilidad, tiene su facturación. Ese es el insumo. De ahí sale la contabilidad, y de la contabilidad sale la utilidad, de la utilidad por el porcentaje sale el otro impuesto. Y entonces este artículo funge para los supuestos en los cuales el contribuyente se equivoca en la declaración de lo que debe tributar. Claro, acá no mal. Ajá, para esos supuestos es que... Claro, pero el punto es más complicado todavía. No es que sea un pillo necesariamente, sino que las empresas es una cosa muy gigante y muy dinámica, ¿no? Entonces, con la información que tiene el contador en ese momento, hace la contabilidad. Luego llegan facturas atrasadas, hay otras que se modifican, entonces las cifras se alteran. Luego las cifras se alteran, entonces ya no es lo que él dio en un primer momento, ahora es otra. Cuando luego viene la administración a fiscalizar, ya va a encontrar las cifras movidas. Y entonces ya no coincide, hay una diferencia que tiene que pagar. Y la obligación es que el contribuyente tiene que declarar correctamente. Pero es que los negocios son así, pues, ¿no? Las facturas llegan con atraso, aquí otras. Entonces, cuando las operaciones son más grandes, peor todavía, ¿no? Entonces se mueve, rectifica, sigue rectificando, corrigiendo. Viene la SUNAT y lo mira, chequea, encuentra, no encuentra. Es una dinámica de ese tipo, pero en realidad se parte de la información que tiene el propio contribuyente. No consideré que podrían aparecer nuevas facturas. Claro, puede ser que aparezcan nuevas facturas, por retraso, porque el punto es, este es un año, pero es que la vida sigue, pues, ¿no? Algo que empieza acá, termina acá, y entonces pasan cosas. ¿Aquí va a ir a este periodo o a este periodo? Bueno, hay reglas para resolver eso, pero puede ser de un servicio que se prestó acá, la factura recién llega acá, pero no llega por acá. La declaración se presentó acá. Luego se mueve. Cuando viene la SUNAT ya hay nuevas facturas que han llegado que no tuvieron en su momento. O sea, es muy dinámico, es muy complejo. No siempre necesariamente es un pillo que está haciendo cosas. A veces la propia práctica del negocio, de los negocios. Hay negocios más sofisticados, más complicados que otros, ¿no? Es un poco de idea también, ¿no? ¿Ya? Sí. No falta. 4 minutos y van a dar los... Ah, sí, pero van a ver
a llenar todas las carpetas que están en la primera fila y en ese orden